Muy buenas tardes. Hoy les invito desde mi oficina para hablar acerca de uno de los evangelistas más controversiales del pasado. Su ministerio impulsó e inspiró a ministerios de otros grandes evangelistas. John Alexander Dowie nació en Edimburgo, en Escocia, en el año 1847. A los 13 años, su familia emigró a Australia, donde este joven entró en el ministerio desarrollando distintas funciones dentro del Ejército de Salvación. Sufría mucho con indigestión crónica hasta que Dios en una de las reuniones lo sanó, y eso hizo que él se interesara en evangelismo y sanidad divina. Pero en el año 1876 asumió el pastorado de la iglesia en Sydney, y allí es donde él realmente recibió la revelación de que la sanidad divina era para todos aquellos que querían ser sanos. En ese tiempo en Sydney se desató una epidemia y centenares de personas caían enfermas y morían. Y entonces Dowie tuvo una idea. Él dijo, bueno, voy a empezar a orar por cada uno de los miembros de mi iglesia. Y lo interesante del caso es que él oró por cada uno de ellos en particular. Lo interesante del caso es que durante toda esa epidemia, nadie murió de su congregación. Y ese hecho impactó la congregación y obviamente la ciudad, pero también impactó a Dowie de tal manera que decidió dejar el pastorado de la iglesia para dedicarse tiempo completo a evangelizar. Fue en ese entonces que él empezó a publicar una serie de artículos en un periódico que él llamaba Jehová Rofi, o sea, Dios mi sanador. En 1888, John decide emigrar a los Estados Unidos e hizo su residencia en la ciudad de San Francisco, en California. Pero pronto él se mudó a Chicago porque allí había más gente que estaba interesada de su ministerio. Y fue allí donde él tuvo increíble éxito con sus campañas evangelísticas. Su carpa estaba adornada por montones, gran cantidades de bastones y sillas a ruedas y muletas y otros artículos que los que recibían sanidad iban botando, los dejaban allí. Y miles de personas comenzaron a interesarse en su ministerio y venían fielmente a escuchar sus prédicas. Sus prédicas incluían advertencias en contra de los doctores, y a causa de esas enseñanzas, más de 100 doctores lo llevaron a juicio, y hubo un periodo de tiempo en cual todos los días lo arrestaban, y eso causó que muchas más personas quisieran seguirle. Le interesaba el morbo de ver a este predicador que todos los días, a causa de algún juicio de algún doctor, lo llevaban preso por unas horas. Finalmente, en la historia, hubo más de 100 causas en su contra y él ganó todas. Dowie fue uno de esos evangelistas que rompen todos los esquemas y que llama la atención por sus creencias más allá de la Biblia. Por ejemplo, él predicaba en contra de ir a los doctores, como les dije, porque los consideraba corruptos y que simplemente ganaban dinero por la ignorancia del pueblo. Pero también hablaba en contra de ir a la farmacia. Los farmacéuticos también estaban coludidos con los doctores y todo lo que querían era el dinero de la gente. Predicaba en contra de comer carne de cerdo, así que nada de chuletas, y creía firmemente, que la tierra era plana. ¿Qué le vamos a hacer? Y también creía que los anglosajones eran la tribu perdida de Israel, los descendientes directos de Isaac. O sea que los escoceses eran descendientes de Isaac. Había establecido un periódico en el que escribía sus creencias y pronto tenía más de 40,000 suscriptores, y este periódico era traducido al holandés y también al alemán, además del inglés, obviamente. En 1896 estableció la Iglesia Católica Cristiana, que nada tenía que ver con la Iglesia Católica, nada tenía que ver con el Vaticano, con el Papa, a pesar del nombre que le puso. En realidad, él quería tener el mismo poder que el Papa tiene en la Iglesia Católica, y por eso diseñó su nueva iglesia en una forma muy parecida a la organización de la Iglesia Católica. Se dedicó a desacreditar otros evangelistas.
que eran aquellos que tenían grandes cruzadas, a la vez que también John Alexander Dowie tenía los suyos. Especialmente se concentró en desacreditar a Moody porque él tenía más gente que Dowie y había establecido el instituto bíblico que lleva su nombre. Y en cierta ocasión, él desafió a Moody y dijo que Moody iba a morir antes porque Moody lo había criticado públicamente y lo había desacreditado. Y el caso es que Moody sí murió poco tiempo después, lo que Dowie tomó como un respaldo divino a su ministerio. Pero no contento con eso, también atacó al sucesor de Moody, a R.A. Torrey, asegurando que también él iba a morir pronto, cosa que no sucedió, ya que Torrey vivió 20 años más que Dewey. Secretamente, él compró más de 25,000 hectáreas a unos 60 kilómetros al norte de Chicago, donde fundó la ciudad de Sion. La idea era de crear una ciudad donde los creyentes podían vivir una vida sin pecado, una especie de teocracia en la espera del milenio en el cual Cristo va a reinar en la tierra. Y para el nuevo año, para el día 1 de enero del año 1900, la ciudad estaba andando y tenía de todo. Tenía una planta eléctrica, tenía diferentes industrias, tenía hoteles, auditorios. Había un banco que era administrado por Dowie, donde todos los ciudadanos debían depositar su dinero y toda transacción financiera en la ciudad tenía que ser canalizada a través de ese banco. Dowie era el dueño de todo, pero ofrecía contratos de alquiler por 100 años. Y después de ese periodo de 100 años, uno era propietario de su casa. En esa ciudad habían ciertas reglas muy exigentes. Por ejemplo, se prohibían todos los juegos de azar. No habían casinos, no se podía jugar a los dados, a los naipes, nada de eso. Prohibía los bailes, los garabatos públicos, escupir en público, teatros, circos, alcohol, tabaco, chuletas de cerdo, ostras, doctores, políticos, cosméticos. No podían las mujeres usar ningún tipo de cosmético, ni para los labios, ni para la cara. Y aunque usted no lo crea, se prohibía el uso de zapatos de color café. Tenían que ser todos los zapatos color negro. La policía de esa ciudad iba armada con un bastón y con una Biblia, y en el casco llevaba la palabra paciencia. Aunque no lo crea, tenía más de 50,000 adeptos, de los cuales solo 6,000 calificaban para vivir en Sion. En el año 1901, Dowie se autoproclamó Elías el Restaurador, o como él le gustaba que lo llamaran, Elías III, siendo seguidor de Juan el Bautista. O sea, Elías, después Juan el Bautista era Elías II y él era Elías III. Pero eso de autoproclamarse no es nada nuevo. Aún hoy tenemos gente que se autoproclaman apóstol, ángel del Altísimo, amado del Padre y otros títulos más o menos estrafalarios con los que nosotros ya sabemos que existen. Y Dowie empezó a vestir en público una túnica muy semejante a la que vestía Aarón en el Antiguo Testamento, lo que hizo que muchos de sus seguidores dejaran de seguirles. Ahí ya llegó, los colmó, ahí ya no podían más. En medio de todo lo que él estaba haciendo en la ciudad, él comenzó a hacer cosas que se hacían en el Antiguo Testamento y por eso él permitió la poligamia, pero solo en ciertos casos. No todos podían tener más de una esposa, sino ciertos casos a los que él asignaba. Y a pesar de todas estas ideas estrafalarias, inspiró a varios predicadores con un mensaje de sanidad divina, entre los cuales encontramos al que ya conocemos, John G. Lake, hablamos de él ayer, quien recibió sanidad de sus piernas en una de las reuniones de Dowie en Chicago. Y fue Dowie quien oró junto con Lake cuando la esposa de Lake estaba muerta y para la sorpresa de todos, resucitó. Estoy recibiendo un email, por eso el sonido.
Al final del día, la influencia de Dowie no puede ser medida, ya que dio un paso de gigantes en la predicación de la sanidad divina. Sí, era muy llamativo y mucha controversia, muchas cosas raras, pero al final del día, Dios lo usó no solo para sanar enfermos en ese entonces, sino que también inspiró a otros para que prediquen el Evangelio y tengan fe para orar para la sanidad de aquellos que necesiten un toque divino. Dowie decía que hay muchos cristianos que lo son solo en teoría, pero que en la práctica son mundanos, no son cristianos. A mí me llama la atención, hay varios evangelistas y más adelante en este programa, en estas cápsulas, vamos a tocar a otros que también son medios raros con su predicación y vamos a ver su influencia en la iglesia y qué sé yo. Pero a mí me llama la atención este John Alexander Dowie porque desde luego que predicó bien la palabra en su momento. Y desde luego que también muchos recibieron sanidad y hubieron varias resurrecciones a través de su ministerio. Pero después, en algún momento, hubo un cambio, algo sucedió en su mente y se transformó en una persona enigmática, diferente, controversial. Se transformó en Elías III, el que venía para establecer el milenio de Dios. La ciudad de Sion sigue todavía en existencia hoy en día. Obviamente ya no es lo que era en el principio, no es lo que él estaba haciendo en sus días, pero sigue en existencia en el estado de Illinois, en Estados Unidos, sigue en existencia esa ciudad. No podemos juzgar el ministerio de alguien simplemente porque es un poco estrafalario en la forma en que predica el Evangelio. Porque nunca sabemos a quién ha de influenciar, quién Dios ha de tocar. Y la generación que vino después de Darwin fue una generación muy fuerte en la predicación del Evangelio y de la sanidad. Y en esta tarde yo quiero concluir orando por aquel que necesite sanidad en este instante. Y quiero también orar para todos aquellos que están escuchando este mensaje en esta tarde, sean protegidos de la pandemia que todavía existe alrededor del mundo. Y como fue el caso de Dowie, que nadie en su congregación murió durante esa epidemia en la ciudad de Sydney, que suceda lo mismo para nosotros hoy, de que nadie que está escuchando este mensaje, las iglesias que se representan a través de aquellos que están escuchando, sufra muerte a causa de esta pandemia. Padre, yo te doy gracias porque podemos llegar a ti con fe en nuestros corazones. Tú eres Jehová Rohi, tú eres nuestro sanador divino. Y pido, Padre, por aquella persona que en esta tarde está sufriendo alguna enfermedad, algún dolor, alguna situación difícil en su cuerpo, Señor, o en su mente, que sea sana en este instante, Padre. Pido en el nombre de Jesús que esa misma sanidad que tú diste a estos grandes evangelistas hace 100 años sea una realidad hoy en día también en medio nuestro. Y Padre, pido que ninguno de los que están en la audiencia de este programa y los que ellos representan como congregaciones, como familias, sufran, Señor, la muerte por causa de la pandemia que ha invadido este mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, el Señor les bendiga ricamente y si Dios quiere, mañana nos vemos otra vez aquí en mi oficina, donde hablaremos de otro gran evangelista del pasado. El Señor les bendiga. Cuídense mucho.